Hola amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por conectarse y ver este video. Como ven, tenemos de invitado hoy al padre Curtis Poyer. Pater, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es una alegría y un gusto tenerlo aquí en este canal, que la intención es platicar un poquito sobre que usted nos vaya compartiendo su experiencia pastoral. Mucha gente lo ubica por su trabajo centrado en la pastoral social, pero no sé, el padre Curtis fue mi maestro, me dio casi todas las materias porque su conocimiento es muy amplio, experto en Biblia, pastoral social, doctrina social de la iglesia, etimologías, varias cosas, y por eso estoy muy feliz y contento que esté con nosotros. Pater, pues bienvenido. Gracias, muchas gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias, padre. Padre Curtis, obviamente lo conocemos, que ha trabajado aquí en la diócesis de Tampico, pero me encantaría que nos compartiera un poquito sobre quién era Curtis Poyer antes de entrar al seminario, de dónde viene, su familia, cómo está formada. Muy bien. Crecí en una parroquia en mi país natal, Trinidad y Tobago. Una parroquia en aquel tiempo muy católica, que se llama San José, y que ahí está mi familia. Ya no viven precisamente donde yo crecí. Mi mamá y mi hermano viven en otra parte de la isla. Mi papá falleció en el 99, pero en San José todavía tengo unos tíos y primos, ¿no? Y amistades, por supuesto, ¿no? Pero crecí en esa parroquia, y que era parte de un grupo juvenil que dirigía al principio un seminarista. Es sacerdote hoy, después de muchos años, pero el párroco también, su acción, su fe, su humanismo, su dedicación a su labor parroquial, la convivencia con los jóvenes, las actividades que tuvimos sociales, y luego las interacciones que hemos tenido, que tuvimos en aquel tiempo, me impactaron así muy fuertemente. El párroco falleció en el año 79, y su fallecimiento en alguna forma me afectó en el sentido positivo, ¿no? de darme una inquietud de saber más de la vida sacerdotal, y luego también de visitar el seminario diocesano. Me impactó mucho de qué estaban estudiando, cómo era su vida, cómo podía combinar estos estudios con barrer el piso y preparar las cosas y el deporte. Entonces todo eso me llamó mucho la atención. Luego fui a un colegio católico para la prepa, y lo que equivale a la prepa y quizá la primera año de universidad, con los padres espiritanos. Entonces entré con ellos, estuve enseñando en su colegio un tiempo breve, pero ahí estuve. Y el contacto con ellos pues me amplió todo un panorama de todo el trabajo que estaban haciendo a nivel mundial, de la preparación que tenía que tener, pero también sobre todo la contribución a la humanidad, al bien. Y tengo la cubreboca a medio porque aunque estamos vacunados, pero nada más es para que nuestros amigos de Face no dejan de utilizar su cubreboca. Aunque no me escuchan a lo mejor 100% bien, pero es importante especialmente para los no vacunados, y aún para los vacunados, depende de qué ambiente estén. Bueno, entonces ahí decidí de entrar al seminario. Estuve en la universidad y el seminario estudiando también. Tuve varias experiencias pastorales, pero
la pregunta fue qué era antes del seminario. Pues era una persona muy sencilla, me gustaba mucho el ciclismo. Wow. Pero no profesional. No, sí, sí. El ciclismo, de correr, de jugar con mis amigos cuando era niño, muy sociable, y que yo creo que es lo que me jaló hacia estos tipos de grupos para ver y escuchar las inquietudes de los demás. Y ese es lo que era yo, no era una persona importante, un niño de algún gobernador o algún político o alguien, una persona muy, muy sencilla. Oiga, padre, pues tengo pues la satisfacción de conocerlo, Sí. de tratarlo muy, muy de cerca, y una de las tantas cosas que siempre me ha impactado es la cantidad de libros que tiene. No sé cuántos libros lee por mes, pero siempre lo veo leyendo y preparando bien su clase. ¿Ese amor de la lectura de dónde surge? Bueno, fue una cosa gradual. Mis tíos leía mucho. Mi tía leía mucho, Sandra se llama. Uno de mis dos tíos que vivía ahí leían mucho, siempre andaba con una novela o algún libro, y que aunque yo no me gustaba en aquel tiempo tanto la lectura, Okay. pero tenía ese ejemplo de ellos, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de cuando estuve en el seminario fui el bibliotecario, me nombraron bibliotecario. Entonces de ahí también, por esa chamba del bibliotecario, pues ya comencé a ver, dentro de unos meses ya conocía todo. No era gran biblioteca, pero sí tenía libros importantes. Y de los grandes teólogos también, personas como Karl Rahner y Eduardo Chelibex, tenía toda la colección del Vaticano, libros de filosofía, de psicología, tenía de todo, ¿no? No era grande la colección, pero tenía ejemplares de cosas muy importantes. Dice que me acuerdo de una experiencia cuando usted se la platicó. Cuando nos dio clases, cada semestre llegaba con su antología. Sí. Un engargolado, pero grueso, ¿no? Donde venía todo estructurado todo el semestre. Aquí íbamos a ver qué día, qué actividades o tareas vamos a entregar para qué fecha. Sí. Y las lecturas para poder realizar ese trabajo. Sí. Pero aparte de eso, nos ponía, no sé, 5 lecturas obligatorias para hacer la actividad y como 15 referencias optativas por si le queríamos agregar algo. Y nos ponía, este libro está en la biblioteca del seminario, este libro está en la biblioteca del Yes, me lo pueden pedir a mí, pero todo el semestre. Sí. Y una ocasión dije, la verdad, pues a veces nada más leíamos las obligatorias, ¿no? Las lecturas obligatorias para hacer el trabajo. Y una ocasión dije, voy a leer las optativas, a ver qué más dice, ¿no? Y entonces en ese trabajo empiezo a leer 2, 3 más que nos había puesto. Y hago una referencia de las optativas que no venían en las obligatorias, que era que en un escrito los coptos habían aportado también algo. Pues le puse así, ¿no? Cuando me revisa mi trabajo, me lo subraya, me lo pone en la anotación, dice, felicidades, esta es una lectura complementaria. Y dije, ¿cómo se acuerda? Porque tiene todo bien estudiado y eso siempre me ha impactado. ¿Y después, padre? Bueno, y el comentar también, a lo mejor ningún maestro que ha tenido en aquel tiempo hacía una cosa así, ¿no? Sí. Sí, Elías con todo su pedagogía y todo eso, que nosotros estábamos en ese sentido mucho más avanzados en metodología, pedagogía. Sí, nunca tuve oportunidad de compartir con ellos todo eso, con los maestros y en las reuniones ahí, pero ustedes como alumnos se dieron cuenta de que todo lo que enseñaron a los maestros después, nosotros ya lo tuvimos muchos años antes. Yo tuve mi
mis los engaulados, ¿no? Padre, y cuando estaba en los grupos juveniles, ¿cómo surgió la vocación? O sea, bueno, pues no era como muchos, a lo mejor otros sacerdotes les han comentado, no era porque viene un rayo desde el cielo con un zap, era una cierta admiración, no por una sola figura sacerdotal, sino por la combinación y la complementariedad de lo que hacían los sacerdotes tanto en los colegios como en las parroquias, y luego aprender de sus experiencias misioneras, de las dificultades que tenían, de la vida que compartían. Entonces fortaleció mucho, más bien era una inquietud enorme, ¿no? Sí. Que entró en lugar de una iluminación así extraordinario, era una cosa gradual que llegó allí, y así funciona Dios a veces, ¿no? Entonces la lectura ahí comenzó por ser bibliotecario, y precisamente al ir al seminario de las clases y todo eso, pues toda esta metodología que había desarrollado, comencé a aprender de varios maestros, no a ese grado que ya desarrollé posterior al seminario, pero muchos de ellos eran muy estructurados en su presentación, muy metódicos, las referencias que daban eran muy exactas y amplían mucho los temas. Entonces pues me enamoré, por así decir, de la filosofía, de la teología, de la psicología pastoral. Me enamoré de esas tres áreas. Estaba estudiando también ingeniería civil en la universidad al mismo tiempo. Entonces hay esa combinación. Entonces me metí mucho. ¿Terminó la carrera de ingeniería civil? Sí. Sí. Bueno, eso es lo que me ayudó a promover las construcciones de muchas iglesias. Pero claro, con la ayuda de personas aquí, de arquitectos y ingenieros aquí, que son grandes amigos, porque ya ves que de practicar en otro país, pues ya es pero las normas de ellos. Sí, ellos colaboraron conmigo con las ideas y con lo que teníamos, y para promover todo eso. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos gente que colabora con nosotros en todo eso, ¿no? Pero esa combinación me abrió todo el panorama de lo que se llama filosofía de la ciencia. Entonces como que terminé estudiando en el seminario casi el triple de lo que normalmente se estudia al mismo tiempo. Y tuve unas experiencias pastorales muy, muy fuertes también, quizá que en otra ocasión, mientras que estuve en el seminario. Cosa que me ayudó a examinar la realidad, pero desde otros ángulos. Pues ahí está en términos de la lectura. Y la cantidad de libros que tengo es quizá incalculable. Me imagino. Pero no son cosas que acumulé de un día para otro. Son cosas que iba acumulando a lo largo de los años. Cuando llegué aquí en el año 93, no existía Amazon o envíos por Porúa y todas Gandhi y todas esas librerías. No existía Mercado Libre ni nada de eso, ¿no? Pero lo que pasa es que me enviaron catálogos. Y el internet sí funcionaba, ya en 93 ya el internet ya estaba funcionando. Entonces cuando yo llegué aquí ya tenía el padre Antoine Mercier, en paz descanse, tenía una computadora, pero no sabía cómo usarlo ni los de ahí.
Pero yo me puse y conecté, logré conectarme con el internet. ¿Se acuerdan del viejito internet? Claro, Morse era algo así, ¿no? Que tardaba y todo eso. Pero sí, entonces es a través del internet comencé a ver los catálogos de diferentes tipos de libros, algo que hacía como bibliotecario en muchos años anteriores, cuando estuve en la casa de formación, en el seminario. Entonces fue posible para mí comprar libros por envío de Estados Unidos o de Inglaterra o donde sea. Y sí llegaban estos, tanto en español como en inglés. Y luego a mi gran sorpresa me impactó mucho la primera vez que fui a la clavería en México. Nunca había visto una librería católica de ese tamaño. Se iluminó, sí. Sí, así bastante. Y yo iba, cada vez que iba a México, que era mucho en aquellos años, para arreglar mis papeles de estancia aquí legal en el país y todo eso, a veces pasaba todo un día en la clavería, mirando lo que tenía, por eso venía estas ya en español. Entonces me impactó y ahí me entró la curiosidad de dónde sacaba tanto. Pero bien suministrado, ¿no? Sí, claro. Ese organismo. Y con las mejores casas publicadoras, el editorial Verbo Divino y todo. Pero también con las obras de aquí de México. No únicamente venía de España, pero también de autores aquí locales. Y que entonces cada vez que tenía un curso, que en aquel tiempo daba clases en el IEST, en la UREI, daba unos seminarios en la UNE, algunas prácticas por invitación en la UAT, y el seminario. Entonces cada vez que antes del semestre iba a la clavería para ver qué es lo que tenía y traía para prepararme en español, porque nada más traía libros en inglés, 1 o 2 libros en francés que comenzaba a leer desde hace tiempo. Pero al encontrar libros en español, pues fue mucho más fácil preparar las clases y también le daba dar las referencias. Y que fue una experiencia, vamos a decirle, de academia, investigación, pero sobre todo de docencia. Sí. Pero al mismo tiempo, cuando llegué ahí a las colonias del norte, pues recibí una parroquia que nada más era 4 palos y un techito. De hecho era capilla antes, ¿verdad? Sí, era capilla y se convirtió en parroquia. Pero literalmente levanté la parroquia desde la nada. Y no únicamente el templo material, sino no había grupos, no había apostolados, no había movimientos, no había pastoral orgánica, no había nada de eso. Entonces, pues me dediqué en mi tiempo entre la enseñanza en estas instituciones, la construcción de estructuras de iglesias y al mismo tiempo las labores pastorales. Dice que es otra de las cosas que admiro de usted, que involucra a los laicos, al pueblo de Dios, pues es algo que nos marca el Concilio Vaticano II, ¿no? de la participación del laico. Y también aquí en Cristo Estado, que está actualmente como párroco, se ve la actividad, una iglesia viva en todos los aspectos, ¿no? O sea, pero aparte de toda esta dinámica, pues se involucra usted mucho en la parte social y que a ver si no me equivoco, aquí en la diócesis creo que contamos con 3 doctores, sacerdotes, ¿no? O sea, creo que es el padre Juan Carlos Morales, el padre Enrique Alegría y usted como doctor en pastoral social, que pues yo digo que es un realce a la diócesis tener sacerdotes muy bien preparados, y que no solamente su trabajo se limita en estar en la misa, ¿no? O sea, que a veces la gente puede ver, solamente está en la parroquia, sino todo el trabajo pastoral que hay y que está haciendo actualmente, ¿no? En la pastoral social, que lo veo muy activo siempre, buscando la forma de ayudar a los inmigrantes, a los más necesitados, y la gente está bien involucrada, padre. ¿Eso cómo se logra?
Bueno, lo que pasa, bueno, no comenzamos desde cero, ¿no? Sí, sí. Estuve en las colonias del norte 7 años, del 93 al 2000. Luego en el 2000 fui a Canadá para seguir estudiando. Ahí estuve 3 años y estaba trabajando en una parroquia de hablar inglés, pero ayudando en otra parroquia con migrantes hispanos, latinos, en Toronto. Sí. Me abrió los ojos a muchas cosas, ¿no? Al descubrir mucho de la realidad. Y también asistí a varias reuniones, a talleres, fui miembro de varias asociaciones de teología, de pastoral, de filosofía, de Biblia, en aquellos años, ¿no? Y me abrió los ojos a todo ese panorama de problemática de la migración y el refugiado. Y hay muchas anécdotas que puedo contar, pero para abreviar las cosas, cuando regresé a México, no regresé aquí precisamente a la diócesis de Tampico. Llegué aquí, pero con la idea de establecer una casa para migrantes y refugiados en Matamoros, o de ir a trabajar con ellos, con lo que ya estaban realizando en aquellos años. Estoy hablando de 2003, 2004. Y que ya había recibido el permiso del obispo de Matamoros en aquel tiempo, porque aquí nada más era como huésped temporal. En aquel tiempo pues estaba Monseñor Rafael Gallardo, me aceptó aquí como huésped temporal mientras que iba trasladando para allá para hacer esa obra. Ya a los pocos días de ir a salir de aquí para allá, le cambiaron el obispo en Matamoros. Y no llegó un obispo hasta un año después. Entonces, pues me quedé aquí y aquí estoy. Pero aquí estoy y que comencé el padre Manuel Gómez, en paz descanse, y otros padres de lo que era el decanato de aquel tiempo de San Pedro y San Pablo. Daba comidas a los migrantes en migración, organizaba esto y ya me involucré en este trabajo, pero comencé a ampliarlo con derechos humanos, con justicia y paz, con la cuestión ecológica que tenemos ahí, que todo el mundo ya sabe. Comencé a trabajar, el padre Moya ya estaba en la pastoral de salud, comencé a vincularme con él para fortalecer lo que es la pastoral de salud hospitalaria. El padre Jenny fue de la pastoral penitenciaria, que ahora es obispo en Valles, de la pastoral penitenciaria. Me comencé a vincularme con él y su trabajo, y así para formar una pastoral orgánica de lo que es pastoral social en aquellos años. Y tuvimos el apoyo de muchos sacerdotes en aquellos años, y gracias a Dios. Pero necesitábamos un centro donde había oficinas y un centro donde podíamos reunirnos, orar, tener un instituto de doctrina social de la iglesia. Entonces ahí el obispo de Vildox, que llegó después, dijo, pues ahí mismo contigo donde tú estás, así dijo. Entonces así es como construimos el Centro Diocesano de Pastoral Social, que tiene las oficinas de cada una de las dimensiones, y tiene el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. El Instituto de la Doctrina, el IDOXO, no es una escuela más de laicos. Es un instituto fundado precisamente para entrenar, preparar agentes de pastoral social. Algo que no vas a encontrar en ninguna parte de la diócesis, ni en una escuela de laicos así. Ni en una escuela de liturgia o de catequesis. Tiene que tener su propio dinamismo y su propio enfoque. Y supone que la gente que llegan ahí ya habían recibido de una escuela de laicos X antes de llegar ahí con nosotros. Entonces, pero nos costó mucho trabajo, y combinar eso con el trabajo parroquial, porque la parroquia Cristo Resucitado no existía. Era una capilla de la Santa Cruz. Entonces fue en el 2010 que Monseñor Dividox desmembró y creó la parroquia. Entonces apenas tenemos 10, 11 años de parroquia. Pero siendo capilla no podíamos hacer gran cosa. Pero una vez ya hecho parroquia, ya comenzamos a formar lo que es la metodología prospectiva, la sectorización, la carta a los cristianos,
la organización de las pastorales de multitudes, y todo ese nos costó mucho trabajo. Pero la gente comenzaron a descubrir que, mira, ahí está todo este trabajo. Comenzamos a desplazarnos a otras partes de la diócesis para promover lo mismo, para que se pudiera haber establecido en la zona del Mante, en Aldama, en Monseñor Carranza, que él estuvo en Mante. En una conversación que tuve con él hace muchos años, él estaba muy dispuesto a establecer ahí algo semejante, pero no tuvimos personal entrenado para poder estar, pero de todos modos, por lo menos estaba la buena voluntad de hacerlo. Y en Aldama los padres franciscanos también querían establecer algo semejante. Entonces, por lo menos en aquellos años, había ese interés, no entre todos, vamos a decir como entre 30% de la diócesis, pero en una área geográfica más amplia, de tener una pastoral social más orgánica, estructurada, funcionando, debido a las necesidades de la diócesis. A muchas de estas cosas intentamos de incorporar en el plan diocesano de pastoral, en sus documentos, en sus estudios o análisis, sus documentos. Y ya la gente poco a poco comenzaron a dar cuenta de eso. Fíjate, padre, que yo creo que ese último punto, muy pocas personas lo saben. O sea, las personas que vamos a misa cada domingo, a lo mejor no vemos todo el trabajo que hay atrás. Sí. Pero creo que en esa semana tuvimos una reunión donde ponerse de acuerdo en todas las actividades a nivel diocesano y marcar un objetivo, lo que acaba de mencionar, la secretación, la carta del párroco. Son muchas actividades que como iglesia hay una estructura pues para poder dar un buen servicio pastoral, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando llegó Monseñor Divildox, implementó el método prospectivo, que una de las primeras etapas fue saber cómo veía la gente a la iglesia, ¿no? Y era, pues, repartir preguntas, cómo ven al párroco, a la iglesia, y todo un ejercicio del obispo que no sé si fue un chiste o realmente surgió así, que en una parroquia publicaron unas lonas la respuesta de las personas, cómo ven a la iglesia, cómo ven al párroco. Y que él dijo, oigan, los protestantes pusieron eso en contra de nosotros, porque había cosas, pues obviamente, que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? O sea, que pero surge esa detección de qué está pasando como iglesia local y surge el plan de poder hacer un objetivo, una planeación y unas estrategias para alcanzar esas metas. Claro. Y eso es lo bonito de la iglesia, ¿no? De la pastoral, está trabajando constantemente. Padre, y de todas esas actividades, yo me imagino que debe haber muchísimas anécdotas que nos pueda compartir, pero no sé si nos puede compartir una o dos que se le hayan quedado grabadas, que con esas experiencias usted haya dicho, sí vale la pena hacer ese otro. O sea, le doy gracias a Dios porque me da la oportunidad de tener esas experiencias. Puede contar tres. Sí, dígame. Como Monseñor Carranza, ¿no? Decía, le voy a contar tres cosas. Tres cositas. La primera es el trabajo con los laicos, de que no todos los laicos responden a los llamados a prepararse y a trabajar en alguna pastoral, algún ministerio, algún apostolado. Aunque repetidamente estamos invitando a la gente por todos los medios posibles. Y hemos encontrado que hay laicos que son 100% con los proyectos. O sea, y que les dan una felicidad de saber, mira, de que tanto gente muy profesional, de los profesionistas, de diferentes tipos, como gente que son personas de casa, de domicilios, de cualquier oficio,
Pero he encontrado personas muy comprometidas, laicos, muy comprometidos, que tienen más fe que el sacerdote y tienen más compromiso a veces. O sea, en una ocasión me acuerdo que había muy poca gente, a veces por el calor, sí, en aquellos años que no tuvimos clima en la iglesia, por el calor muy fuerte en estos meses y por el horario de trabajo. En una ocasión llegué y no vi a nadie en misa y yo dije, pues voy a cancelar la misa. En eso llegó una señora y me dijo, ¿Padre no va a haber misa? Y yo dije, pues nada más es usted que llegó y que pues para una persona pues voy a cancelar la misa, ¿no? Entonces dije ella, no, yo vengo a misa, yo quiero misa. Entonces ahí celebré la misa por una persona, ¿no? Pero eso me hizo reflexionar, sí, de que en cada circunstancia Dios nos pone ejemplos que son muy buenos, que nos hace vale la pena decir, bueno, entonces sí celebré, aunque fue para una persona, pero di mi todo mi ser me puso en eso, aunque fuera una persona. Y ya entonces comencé a decir a la gente, mira, que tengo 1000 gentes o tengo una persona, pongo lo mejor de mí en esto. Ese fue una de las anécdotas, ¿no? Segunda anécdota es que trabajando con la gente que sufre, que sea por enfermedad o por migración o gente privados de su libertad, gente que son víctimas de la violencia o del crimen organizado, gente que son víctimas de las adicciones, gente sin trabajo, sin empleo. A lo largo de los años trabajando con estas personas excluidas de la sociedad, marginadas de la sociedad, me ha convencido mucho más de que este es el trabajo de la iglesia, sin descuidar la evangelización tradicional o la catequesis o la liturgia, sí, o las celebraciones y las bendiciones, ¿no?, que todo el mundo quiere, los que son católicos más tradicionales. Pero esta otra parte de la labor social de la iglesia, que no es una labor más, sino es la esencia del Evangelio. Jesús dice en Hechos 34 al 38, Jesús pasó su tiempo haciendo el bien y curando a los enfermos. Así dice Pedro, ¿no? Estaba hablando de este hecho de que Jesús pasó su tiempo haciendo el bien. Y luego en el Mateo 25 tenemos el famoso escena del juicio final, que nos llama mucho la atención de que el juez no pregunta a la gente unas fórmulas que tiene que repetir, sino cómo actuaron en el mundo, cuántas misas asistieron, cuántas reuniones asistieron, sino cuál fue su acción social, cuál fue su acción en el campo, hasta lo que llamamos las obras de misericordia. Y que me ha convencido más trabajando en esos ambientes, en estos sectores y ambientes de la pastoral, más funcional que territorial, de que realmente se necesita más de eso, mucho más, que debemos ser mucho más sacerdotes que estamos en la vanguardia de eso y mucho más laicos en la vanguardia de eso. Esa es otra experiencia, o sea, me ha convencido más de que ahí es lo que debo estar haciendo y promoviendo, ¿no? Y hay tantas situaciones que hemos vivido. Y la última cosa es que hay gente que con un corazón muy misericordioso apoyan. No pueden participar directamente, okay, que sea de parroquia o de pastoral, cualquier que sea su índole. Pero hay personas que a la distancia quieren apoyar
una u otra cosa, ¿no? Y que buscan las maneras a veces indirectas de apoyar. Pero cuando uno escucha por qué quieren apoyar, entonces se dice, ese sí vale la pena. Porque hay personas que se conmueven ante el trabajo que se está realizando y el por qué se está realizando. Cualquier tipo de obra, y que entienden el por qué, entienden la necesidad de hacer tal o tal cosa, tienen gran confianza, y esas son cosas que animan mucho a las personas. Y doy gracias a Dios sobre todo por esas personas, ¿no? Que en alguna forma dedican su tiempo o su talento o su tesoro, lo que decimos los 3 T's, Sí. tiempo, talento y tesoro, pero lo hacen en una forma desinteresada. Y esa manera, cuando uno ve de que una persona está haciendo eso, pues anima mucho a nosotros. Y es como también parte del agradecimiento, ¿no? De que Sí. lo que Dios nos da poder compartir. Poder compartir. Y de verdad, o sea, hay mucha gente involucrada a su alrededor, en su parroquia, ¿no? A mí me emociona mucho cuando veo a un laico haciendo la celebración de la palabra. Y padrísimo, ¿no? O sea, porque Sí. hay muchas cosas que le corresponden al laico, pero falta, como primero lo que usted decía, ¿no? La formación. Y conozco a varias personas que han ido a los cursos en el instituto, y cuando me enseñan el programa dije, esto es pura teología, o sea, es buen nivel, o sea, Sí. y cuando empezamos a platicar y empiezan a compartir que ahora Monseñor Jenny, que había ido a dar cursos, el Padre Artemio, el Padre Moya, los puros sacerdotes que han estado en Roma haciendo especialidades. Sí, y laicos también han ido. Padrísimo. También. Y luego me invita a dar un curso, Padre. Sí, exactamente. Ya me noté. Y de todas esas experiencias, le agradezco mucho que nos comparta, y un poquito de lo que está trabajando en el plan pastoral. ¿Cuál será una principal, yo creo, una gran necesidad que hay en la diócesis de Tampico, en la iglesia local? ¿Cuál será la prioridad como iglesia? ¿Y qué tenemos que hacer también nosotros como laicos para solucionar esa problemática? Sí, claro. Bueno, cada quien defiende su área y su... Sí, como los maestros, ¿no? O sea, esta maestros, materia es la más sí, importante de todas. Cada quien defiende su área y su... La primera idea, cuando hablan de iglesia comunión, hay que recordar que en el Nuevo Testamento es comunión de ministerios, no es una comunión ficticia. Es reconocer el don que el Espíritu Santo ha dado a cada persona, y a raíz del don el ministerio que está llamado a realizar. Pero no son ministerios aislados, forman un conjunto, una colaboración y una red, o lo que dice San Pablo, un cuerpo. Ese siempre es una prioridad en cada diócesis, donde se puede primeramente reconocer los ministerios, todos, aunque algunos ministerios reciben una institución formal, pero hay que reconocer todos los ministerios como importantes, y también ver en qué forma se puede formar una comunión conjunto para que todos, lo que dice San Pablo en 1 Corintios 12, sirvan para el bien común, el provecho común de toda la comunidad, de toda la iglesia. Esa visión de que así es, nos quitará de que cuando alguien dice, bueno, lo que yo estoy haciendo con mis laicos y miembros es más importante de lo que tú estás haciendo, o lo que uno está haciendo ahí es más importante de lo que uno está haciendo, o no vayas para allá porque ese padre no sirve o su cosa no sirve. Y ese es una falta de reconocimiento de lo que es la naturaleza de la comunión, de la iglesia, de los distintos ministerios. Lo que yo tengo no es lo mismo que ellos tienen, o aquellos tienen, o ustedes tienen, pero son complementarios, son cosas que tienen que trabajar en sí. Entonces es una visión eclesiológica que hay que siempre trabajar en eso. Pero es una visión eclesiológica que tiene que partir de la realidad en que vivimos. No podemos pretender, por ejemplo, que el COVID no existe. Tampoco no podemos pensar
bueno, voy a hacer las cosas como que no hay COVID, no. Tenemos que preguntarnos qué es la iglesia en tiempos de COVID, o cómo ser iglesia en tiempos de COVID, o cómo responder a los retos a la humanidad como iglesia a la pandemia. Esa será otra manera de ponerlo, ¿no? De que partir de la realidad o de las realidades, porque la realidad no tiene una sola cara, tiene distintas caras que hay que poner juntos para formar una visión más amplia de lo que es la realidad. Y eso significa salir de nuestra trinchera para ver las cosas de una forma más amplia. Y de eso siempre es una labor en la iglesia, porque nos despierta realmente a cuáles son las necesidades del pueblo de Dios, pero también en la aportación del pueblo de Dios, su propia contribución a responder a estas necesidades varias. Es que lo platicamos antes de la entrevista, ¿no? Sí. Hace año y medio que surgió todo eso de la pandemia y se cerraron las iglesias, Sí, puertas cerradas literalmente. Me llenaba de mucha emoción verlo y ver a varios sacerdotes en las redes sociales, la transmisión en vivo de la misa, alguna procesión, el rosario, la expresión del Santísimo, lo que antes no se veía. Lo que está diciendo, o sea, la iglesia en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia, se transforma la iglesia. De verdad, Padre, me dio mucha alegría verlos en las redes sociales, y con los que tengo la oportunidad de platicar es que no se vayan de las redes sociales, o sea, porque es una forma de entrar pues en otro segmento, ¿no? En otra área. Ya las iglesias están abiertas, ya la gente, ya empezamos a ir a misa, también es parte esencial de la participación viva en el templo, pero de verdad me dio mucho gusto verlo. Le dije, qué padre, porque a lo mejor sacerdotes que jamás habían abierto su Facebook y tuvieron la oportunidad de abrirlo, sacerdotes que a lo mejor se pidieron ayuda a alguien, ¿no? Para hacer, grábale, ¿no? Y ya la filmación, y qué bueno que se mantengan. Yo realmente los felicito. Una de las finalidades de esas pláticas, Padre, es pues llegar a muchas personas, ¿no? Que conozcan un poquito más del sacerdote, de nuestra iglesia, qué se está trabajando, cómo se va estructurando. Pero también a mí me gustaría que esta entrevista pudiera llegar a muchas personas, la máxima cantidad. A lo mejor a un joven, a una señorita que por ahí anda pensando en la posibilidad de entrar a la vida sacerdotal, religiosa o religiosa. ¿Qué mensaje le pudiera dar a esos jóvenes que andan en la incertidumbre de poder entrar al seminario o a una vida religiosa? Todos los párrocos que yo conozco aquí, desde que llegué aquí, han apoyado el seminario en alguna forma. Han apoyado la pastoral vocacional de lo que hacen los encargados de la pastoral social. No hemos tenido siempre la posibilidad de promover los programas de lo que hace la pastoral vocacional, pero por lo general los que están ahí tienen bien pensado sus diferentes acciones, ¿no? Pero los jóvenes, si se puede añadir una especie de estructura donde además de visitar el seminario y la vida del seminario, que se puede estructurar así de la visita a cada parroquia, a cada comisión, de ver qué es lo que hace, por qué lo hacen, cuáles son los grandes retos para hacerlo, cuáles son las grandes aportaciones en hacerlo, la ventaja a la humanidad de realizar estos tipos de acciones diversas, para que la vocación no se ve nada más como está en el seminario o está en el convento, sino es un proceso que sí, esa es una parte, pero sí tiene otra finalidad mucho más amplio, en que ese es el camino de llegar ahí. Entonces quizá que ese vínculo con esta visión de iglesia más amplia, de comprender qué son los ministerios, cada uno,
Ese puede fortalecer el deseo del joven de servir en maneras mucho más fuertes, que sea o no que llegue al sacerdocio ministerial, o que llegue al diaconado permanente, o que llegue a la vida religiosa, o que llegue a un alto grado de un laico, o laicos muy comprometidos, muy involucrados, muy participativos. Pues ya es eso. Fíjese que hizo que me acordara, sí es cierto, pero le agradezco mucho estas últimas palabras. Recuerdo mucho a Monseñor Barrios. Yo fui su monaguillo en catedral sí. mucho tiempo, y tenía esa costumbre, a lo mejor muy indirecta, que de repente nos agarraba 2 o 3 y nos invitaba a jugar al seminario básquetbol, íbamos a jugar, ¿no? Sí. O de repente lo invitaban a él a celebrar una misa en otra parroquia, en un rancho, él nos llevaba y observábamos, sin tanto de que haber las palabras y que eso, mejor el ejemplo fue lo que me llamó en su tiempo la vida sacerdotal. Y lo que dice ahorita usted, no solamente se centra en el seminario como edificio, sino también en la vocación, la vida diaria. Padre, de verdad, contento de estar aquí con usted. Qué bueno que nos comparte todo eso. ¿Un mensaje que nos quiera dejar? Bueno, hablando del joven, acuérdense que los jóvenes de hoy, cada época enfrenta sus diferentes retos, ¿no? Y el joven va desarrollando su cosmovisión, su idea del mundo. Pero es importante para nosotros confrontar al joven. Confrontar en el sentido de confrontar su cosmovisión. Porque muchas veces lo triste es que cuando los jóvenes andan buscando a alguien para poder aclarar algunas dudas acerca de la iglesia o de la religión, o algo que ven y escuchan las noticias que está sucediendo, muchas veces no tienen en realidad quien les puede aclarar bien y ampliamente el asunto, o no saben dónde buscar. Entonces la idea es que todos los que estamos involucrados tenemos que, como dice el señor obispo, tener esa como prioridad de que hay que ir al encuentro del joven, pero ir al encuentro con sus estructuras de pensar. Me explico, no es nada más ir al ver, oye joven, ¿cómo estás? No, de buscar cómo podemos enfrentar sus estructuras de pensar para mostrarle de que ciertas maneras de pensar no nos conducen a nada bueno o son equivocados, pero por eso, le da los fundamentos, los motivos, los ejemplos para que el joven tenga una visión más adecuada de las cosas, más justa. No es por nada que en la Biblia el Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. ¿Qué es esa cosa que tengo que andar buscando que se llama reino de Dios? ¿Qué es esta cosa que tengo que andar llamando y su justicia? ¿Qué es? Eso es lo que necesitamos confrontar a las personas. Qué buen cierre, padre. Qué buena reflexión, de verdad, porque somos muy dados, y lo veo con mis hijas, ¿no? De querer solucionar todo, y no entrar a su cosmovisión y entender cómo es su estructura. Padrísimo. De verdad, muy buen cierre. Me da mucho gusto esas últimas palabras. Y nada más me queda agradecerle que esté con nosotros. Dios quiera que podamos platicar más adelante de otros temas más específicos, más especializados. Y de verdad, amigos, mil gracias. Espero que ustedes hayan disfrutado de esa plática como yo la disfruté con el padre Curtis Poyer. Les recomendamos que compartan este video para que la gente lo pueda conocer, escuchar. El padre se encuentra en la parroquia Cristo Resucitado en la colonia 20 de noviembre. Y si un día quieren pasar y conocer la esencia de la iglesia, vayan con el padre Curtis, porque siempre hay algo que hacer. De separar tapas, plástico, de atender a personas que traen problemas legales, alguien que siente mal y tiene un medicamento. De verdad, un día de hacer una pasada ahí por la parroquia, siempre está abierta. Bueno, en la noche obviamente la cierran, pero
y siempre hay alguien que los pueda atender y dar una orientación. Si ustedes también quieren hacer una donación, también pueden acudir con el Padre Curtis. Padre, mil gracias, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias y gracias a todos. Buenas noches, gracias por la invitación.